presidente de Kenia, país que fue el primero en ofrecerse a mandar a sus tropas a apoyar a las autoridades en el hermano país de Haití, el vecino país de Haití, pues llegó el pasado sábado William Ruto en lo que parece ser avión privado, con alfombrita corta, pero alfombra roja, súper bien franqueado, para que no le pase nada, a supervisar y ver cómo van sus tropas y cómo va con las autoridades haitianas, cómo va este trabajo de cooperación. Y esto a propósito antes de la visita de quien es el secretario de Estado, que es el que maneja las relaciones internacionales de Estados Unidos, Anthony Blinken, que dijo que iba a donar 45 millones de dólares para Haití. Yo me imagino que eso también motivaría a cualquier presidente a llegar allí a ver... O fue a cobrar quizás, ¿eh? No sé qué fue, pero antes de dejar el escenario, quiero que sepan que el presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona, se encuentra en este momento en la ciudad de Nueva York, donde también estará participando en la asamblea de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y lleva allí también el tema haitiano y va a repetir y ha repetido que República Dominicana no tiene la solución para el tema haitiano. O sea, sigue en esa campaña el presidente Abinader de que no nos encaqueten ese muerto. El presidente de Kenia aterrizó el sábado allí y las autoridades haitianas, ¿en qué estarán, Freddy? Bueno, es un tema interesante saber que Suto, ¿verdad? El presidente William Ruto ha venido a Haití, pero yo pienso que el presidente ha venido a las Naciones Unidas en Nueva York, que la asamblea se aperturó en esta semana, y entonces aprovechando la cercanía de Nueva York aquí a República Dominicana, ha llegado a Haití. Pero yo le decía a Colombia cuando hablábamos de ese tema, que es lo que anda cobrando, porque él tiene el estilo, Kenia tiene una policía muy entrenada, pero es una policía que él ha ido prestando a diferentes países africanos, pero siempre... ¿Es el negocio de él, Freddy? Hay que poner 2.000 millones de dólares en la mesa para él moverse. Entonces, fíjate que tuvo más de 6 meses para integrarse los soldados, venir a la República Dominicana, porque sencillamente no salía el dinero de Estados Unidos, los primeros 200 millones de dólares, ¿verdad? 2.000 menos 200 son 1.800 millones, menos 45, que me imagino que él va a buscar una parte, pero todavía le quedan de dinero. Un 10 de eso que no den, Freddy, un 10%. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo me conformo con un 5, el módico 5. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo actúa Estados Unidos y en sus promesas internacionales. Cuando se dio el terremoto de Haití el 10 de enero del 2010, resulta que Estados Unidos ofreció 4.000 millones para la recuperación de Haití, para la reconstrucción. Todavía se está esperando más de la 3/3 parte de eso. No llegaron a 500 millones los aportes de Estados Unidos, habiendo prometido 4.000 millones. La mala lengua dice que los Clinton que iban a traer una parte. Los poquitos que entraron se lo llevaron los Clinton otra vez para Estados Unidos. Entonces, ¿Haití tiene mala suerte? Sí, porque fíjate, tú has oído que los soldados kenianos, los policías kenianos hayan intervenido en un solo escaramuza, en un pleito, una sola solución. Ellos andan paseando todavía por la zona segura de Haití y no he visto que hayan intervenido en que vengan a la frontera ahí, Freddy, entonces, que se atrevan a la jabón. Es una acción que es muy extraña. Han mandado unos policías, las bandas siguen operando sin ningún tipo de problema y la policía no ha ido a los territorios de las bandas. Entonces, ¿a qué vinieron? ¿A qué vino el presidente, tú crees? ¿Qué significa tener al presidente en territorio en la isla? Bueno, yo pienso que es interesante que haya decidido visitar Haití para estimular a sus policías, pero pienso que es un viaje protocolar y él ha usado como relaciones públicas, porque, como te digo, está ahí cerquitita en las Naciones Unidas, está en Nueva York, y de Nueva York coger un vuelo aquí son 3 horas. Vamos a llegar allí a Haití. Vamos a llegar a Haití. 3 horas y media en lo que él come, lee los periódicos. Sí. Él iba para lo de la ONU. Él vino a la ONU. Entonces ya de África en América ya era muy cerquitita, no pasar por Haití a saludar a su gente. Freddy, eso es como, hay gasolina, vamos a llegar allí. Vamos a llegar allí. Sí, pero le digo, además que sirve para él exigir que se le cumplan con los compromisos económicos. Señores, Kenia ofreció 2.000 policías
y resulta que nada más hay 642 policías en Haití. Todavía no han completado 1000 policías. No hay 1000, pero yo pensaba que eran 1000, Freddy. No, yo me acabo de sorprender porque yo creía que eran 100. Llegaron 17 de una de las islas del Caribe. Y por eso, Freddy, es que están paseando entonces, porque no han llegado 1000. No han llegado, entonces están paseando ahí, parece que están esperando que la tropa se complete como una fuerza de 2000, compacta, pero los 652 que hay aquí no han querido entrarle a las bandas. Mira, yo he dicho en este programa repetidas veces, dado a la experiencia que tuve en el tema de la diplomacia, que los presidentes no se mueven por casualidad. A pesar de que estamos haciendo esa chance de, hay gasolina, vamos a llegar allí, eso no es así. Eso se corresponde a una agenda internacional, ya sea de hacer negociaciones, de buscar parte de lo que le prometieron, de dejar en claro si se lleva o no las tropas, o si los acuerdos de las autoridades haitianas en un acuerdo bilateral con Kenia se están llevando a cabo por etapas. Ese dinero, ese costo, hora que tiene de volar y demás, eso se compensa, eso no es así. También parte de esa planificación implica que tú dices, bueno, yo voy a estar en América, ¿qué otro compromiso cercano podríamos suplir para nosotros aprovechar un solo viaje? Y entonces es parte de eso que tú, a partir de la agenda que tienes, trata de buscar cuáles son otros. Por ejemplo, están en las Naciones Unidas. Ajá. Ya Abinader tiene, por ejemplo, el presidente Abinader habla esta tarde a las 3 de la tarde, tiene su discurso. Hay que verlo. Pero tú puedes estar seguro que se van a salir 2 o 3 reuniones bilaterales con países en los cuales el presidente Abinader tiene interés en acercar algunas discusiones de programas conjuntos, y entonces tú lo verás haciendo reuniones en las Naciones Unidas. Yo tuve el honor de que me invitó El Salvador Jorge Blanco cuando fue a las Naciones Unidas en el 84. Pero tú eras muy chiquito, Freddy, ¿a qué tú fuiste allá? Estaba recién así. Entonces, fuimos a varias, 3, 4 reuniones bilaterales en presidentes de otros países. En vez de hacer un vuelo a un país que implica muchísima planificación y logística, tú aprovechas en las Naciones Unidas, reservas un salón de conferencia y entonces te reúnes con una delegación de un país amigo que quieras abordar cualquier tema. Igual, ministros, los presidentes se reúnen para acuerdos multilaterales y bilaterales, pero también los ministros que acompañan a esos presidentes también tienen reuniones para temas en conjunto. En el día de ayer ya vi cómo está dando resultados, ya que dicen que del 3 al 5 de octubre van a hacer una cumbre de turismo del capítulo turismo de la ONU en Punta Cana. Esa fue la información de ayer, así que ya están dando resultados. Claro. Esas reuniones también. Freddy, saliéndome un poquito del tema de Kenia, pero me quedo en Haití. Sí. Vimos que hace apenas días en Haití dijeron que necesitaban 120 millones de dólares para celebrar elecciones y para hacer cambios en la Constitución. Hablamos de que se solicitó un dinero para las tropas kenianas, que llegaron 600 y pico, que no ha pasado nada, no podemos dar un reporte positivo de lo que han hecho o no han hecho. ¿Tú entiendes que, por ejemplo, si ellos llegasen a conseguir esta cantidad de dinero, se harían estas elecciones y si nos afecta a República Dominicana de alguna forma? Mira, yo pienso que cualquier cantidad es barata para lograr restablecer la democracia en Haití. Entonces, 120 millones, tú dices, bueno, es mucho, pero cuando tú calculas lo que representa en un país devastado, en un país que no tiene nada, no tiene tecnología, no tiene sistema electoral, hay que reconstruir todo. Entonces tú dices, bueno, no es tan caro los 120 millones. Si se fueran a bien utilizar en un proceso diáfano, en un proceso que te regrese la democracia a Haití, te regrese el orden. Entonces tú tienes la posibilidad porque, oye, cuando tú haces estos cálculos, que yo lo hice la otra vez que estuve aquí, ¿tú sabes cuánto le dieron a Zelensky en esta semana en un préstamo con los activos congelados de Rusia? ¿Cuánto? Le dieron 50 mil millones de dólares, 50 billones de dólares a Zelensky para matar gente, para asesinar, para armas. El negociazo que se hace con las armas. No es verdad que a Zelensky le van a tocar esos 50 la industria, millones. Señores, el negociazo que está haciendo Zelensky con esa guerra
Es un negocio que trasciende todos los parámetros. 50.000 millones. Cuando tú calculas que la primera aporte que hizo Estados Unidos fueron 120.000 millones, wow, y ya va por una cantidad inenarrable de recursos, y a Haití le dejan 45 millones, una burla al proceso haitiano. Ya que nuestra brillante Yamel ha tocado el tema de elecciones, nosotros en República Dominicana estamos muy lejos de elecciones, pero estamos muy cerca de proyectos presidenciables. De las cosas que vamos a tocar con Freddy Aguas Vivas, que como ha dicho, muy jovencito él, todavía con dientes de leche en el 84, acompañó a un presidente a la ONU. Tú tienes mucha experiencia. Y acompañé a Leonel también, que en su primera visita a la ONU. Ya siendo un jovencillo 96. Ahí. Ya yo tenía bigotes. O sea que Freddy puede hablar mucho de los procesos electorales. Freddy, ¿qué ha pasado en República Dominicana que no hemos dado 100 días de gracia al presidente Abinader para tener proyectos presidenciales por doquier, específicamente dentro del PRM? Y si es verdad que ha habido jalones de moño, algunas amenazas de trompones por tema de despidos masivos, el tema del alcalde de La Vega, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es un tema muy interesante porque el doctor Abinader, el licenciado Abinader, está siguiendo el mismo librito de Danilo Medina. El libro de Danilo, siguiéndolo al pie de la letra. Si ustedes recordarán, cuando Danilo fue electo presidente, él convocó a todo su cuadro y los lanzó a todos, los llevó al Palacio, los lanzó a todos. Acuérdense que se reunió Gonzalo, Gamarante. No, Reinaldo, Gonzalo no estaba, acuérdate que Gonzalo no estaba. Gonzalo estaba, sí. No fue como precandidato, pero fue que como amigo de Danilo, que acompañó a Danilo, pero que él no era candidato. Entonces, ahí teníamos a Gonzalo, a Reinaldo Pared Pérez, Carlos Marante Baret, tú tenías Temístocles Montato, Radamés Segura y Domínguez Brito. Los lanzó al país, a gastar todo su chelito, recorrer el país, a movilizar, a hacer un proyecto presidencial cada uno. Y entonces al final le impuso a Gonzalo. Primero intentó él reelegirse como... Entonces, ¿por qué digo que es el mismo libro? Abinader ha puesto a las principales figuras del PRM a tirarse a la calle en medio. Él fue que lo reunió en el Palacio y le dijo, bueno, desarrollen su proyecto. ¿Qué va a pasar? Perdóname, Freddy, interesante apunte. Para gente como yo que se ha quejado que no es elegante porque se han tirado antes, oye lo que Freddy apunta, es que el presidente lo llamó al Palacio. Al Palacio Nacional. Fue él que los mandó. Y les dijo precisamente... ¿Fue en el Palacio o en el local del PRM? No, bueno, fue en el Palacio. Fue en el Palacio, sí, fue en el Palacio Nacional cuando se reunieron en el Palacio. Entonces, él fue el que activó lo presidencial. Activó lo presidencial. Entonces, señores, en el PRM hay 24 aspirantes a presidente legales. De la Una acotación importante. Danilo, en su momento, reúne sus presidenciables e intentó, supuesta y aparentemente, reelegirse otra vez en su tercer periodo. ¿Podría ser que el presidente Abinader ya activó su campaña para el 2028 a pesar de que él dice que no va? Mire, yo he tenido la oportunidad de hablar... No, porque eso fue lo que hizo Danilo y tú dices que sigue el libro de Danilo. El librito de Danilo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios precandidatos presidenciales del PRM, amigos que tengo ahí, y lo primero que les he dicho, señores, ¿tú sabes quién es tu verdadera competencia? No, que David Collado, que Carolina, que Yayo, que... Le digo, tu principal competidor es Luis Abinader. ¿Cómo? No, que él dijo que no, que él nos prometió y nos juró. Señores, las veces que Danilo me juró a mí que no iba, es más. Por su madre. Yo por su madrecita santísima que no iba. Señores, Danilo me echaba unos pleitos en el despacho porque salíamos con el grupo de Amarante y unos diputados, salíamos a promover la reelección por todas las provincias los fines de semana. Los lunes estaba Danilo llamando, pasa por el despacho que te quiero... Y me armaba un escándalo, porque si yo estaba loco. Pero ese fue para la reelección del 2016. Para la reelección del 16 que él aceptó. Te he dicho que yo no estoy en reelección, que no me voy a reelegir, que yo tengo que demostrar que los políticos americanos tienen palabra. Anda. Yo cumplo con mi palabra. Y no, pero espérate, eso lo ha dicho también el presidente Abinader. Lo ha dicho, pero búscale todos los videos jugando dominó y diciendo que le lleven ese video al Palacio de que él no se reelige y que él es un hombre de palabra. Señores, Abinader negó 50 veces que se iba a reelegir. ¿Cómo? Las negó y están todos los videos por ahí diciendo que no, en entrevistas en Hoy Mismo, en entrevistas, en diferentes entrevistas. ¿Y qué tú quieres decir ahora, Freddy? Cuando tú le dices a tus amigos presidenciables que se cuiden de Abinader, ¿qué te dicen? Suponte el siguiente escenario con dos variables. El primero,
Abinader manda a todo el mundo a aspirar. Se arma un lío entre David Collado, Carolina, Yayo, Wellington, se arma un berenjena y dice, bueno, señores, ustedes no pudieron ponerse de acuerdo, el partido se me va a dividir, si va uno de ustedes se me divide el partido, yo voy a tener que sacrificarme. Danilo tuvo que sacrificarse. Danilo tuvo que sacrificarse. Pero la Constitución ahora que él va a poner, se va a poner él mismo una cadena de precisamente, ahí está la trampa. Yamel, dime tú, porque me voy a detener en lo de Colombia. No, dele la trampa porque... Dele. Vamos a la porque trampa ¿cuál es el para punto, yo luego entonces? hablarte cómo se va a armar el muñeco en la narrativa popular. Yo te voy a decir ahora, Colombia, pero ¿tú sabes qué pasa? Pero si la Constitución, Freddy, él se va a poner un transitorio, ¿tu argumento se cae? No, se potencia mi argumento. ¿Es del 32? Señores, en el 32. Danilo Medina tenía la oportunidad, tenía la oportunidad de acudir al Tribunal Constitucional. Si tú vas al Constitucional diciendo que una cláusula transitoria donde dice que Luis Abinader no se puede reelegir, es discriminatorio y la Constitución de la República te prohíbe la discriminación. Tú tienes un derecho a elegir y ser elegido que nadie te lo puede cercenar con medidas como un transitorio. El transitorio es la principal trampa que hay para llegar a la reelección, porque Abinader va a decir, señores, mire, yo puse un transitorio, hice todo lo posible, lo que hizo Danilo. Usted sabe que yo no quería, pero el Tribunal Constitucional me está diciendo que no, que me están violando mis derechos, entonces Abinader se engancha en el transitorio para pasar. El segundo escenario... Tú estás fabulando, Freddy. No, el segundo escenario de el transitorio es la principal forma de tú llegar a la reelección. Segundo, ustedes sabían que si Abinader no puede imponer su proyecto, que él va a decir que él hizo todo lo posible y que si no lo puede imponer, va a llevar como candidata a la vicepresidenta. Eso es lo que se dice. Escuché eso este fin de semana. ¿Quiénes han inaugurado toda esta semana? ¿Quién es el que está inaugurando todas las cosas que se inauguran en este país? Raquel Peña. La nombró presidenta del Consejo de la Guarandinga de Educación. No, la nombró presidenta del 4%, dilo así. Del 4%. Del 4% ha aumentado, porque le metió el Messi en ese... La pompió. La pompió. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esa vicepresidenta es ministra de Educación Superior, tiene 2 o 3 ministerios y la mandan a inaugurar todas las obras del presidente. Ella es que ha ido, búscate la prensa hoy y toda la prensa anterior y te darás cuenta cómo está siendo enviada todas las inauguraciones. Te voy a hacer una pregunta. Entonces, te escucho, Raquel Peña, de ser cierto lo que se ha escuchado en todos estos días, la candidata debajo de la manga del presidente Abinader, ¿obtendría el consenso de los PRMistas y los 22 partidos aliados y el voto popular? Mira, en el PRM hay 24 proyectos presidenciales. 24 proyectos presidenciales. ¿Puedes contarlo? Yo sé el de Wellington, el de Yayo, el de Carolina, el de David. Y de David. Hay 4 de verdad, hay 3 en proyección y hay un grupo de gente. Sí, es verdad. Todo el que tiene un ministerio y una dirección. Y una dirección y sale 4 veces en televisión y se junta con 3 pesos, ya cree que puede ser presidente de la República. En el PRM tú tienes a Abinader, tienes a la vicepresidenta, tú tienes ahí a Guido Gómez Mazara, David Collado, Carolina Mejía, tú tienes a Wellington, tú tienes a Yayo, tú tienes ahí a Víctor Aza de la Liga Municipal, tú tienes inclusive a Peñaguaba, que Tony Peñaguaba tiene su proyecto. Sí. Tú tienes ahí a Farideh Raful, que tiene su proyecto. Tú tienes a Jeanina Vázquez, que tiene su proyecto. Tú tienes a Adolfo de Promese, tiene un proyecto. Tú tienes a Adelinda Ascensión, tú tienes... Son 20. Está Fulcar. Luis Rodríguez está Fulcar. No, dejemos eso ahí porque yo son lo más de tengo 24. Aquí, lo que pasa es que no me voy a poner a buscar. Son 23 ministerios y como 108 direcciones de 24 es poco. Sin embargo, hay 6 opciones que son de cuidado, que son las 6 opciones más... Porque, cuéntame. Primera opción, Luis Abinader. Segunda opción, la vicepresidenta. Entonces viene David Collado, Carolina, Yayo, Wellington, que son los proyectos realmente que tienen como plataforma. Tú tienes a Guido Gómez Mazara, que va a darle el pleito, que le sacó a Luis Abinader un 5% solito, y entonces a un presidente que todo el mundo lo estaba arrasando, a nivel interno sacarle un 5% es un gran logro. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que David Collado, por el PRM, no está siendo visto como un PRMista, sino como una gente de Juan Vicini, de los Vicini, de un grupo Pero los Vicini empresarial. no son políticos, ¿por qué los segregan de esa forma? Porque ellos quieren decir que David no es del PRM, que David es de un proyecto empresarial. Pero entonces, él se ha ganado eso, Freddy, él se ha manejado así. Así es que se maneja, ese es su estilo. Sin embargo, Nicable, agárrate de la silla. No, espérate, que no, esto no es apta para menores, primicia. no es desayunado, Señores, no es desayunado. señores, A mí me puede decir esto- que yo me no salga con desayuné. alguna Esto es verdad. primicia. Atención, corto, Yamel, señor director. estás agarrada ahí también. En Mire, corto, Ok. en corto con Esto es Freddy. una primicia. Espérate, que yo no he desayunado, Freddy. Adivinen quién va a ser el candidato presidencial del PRD en el 2028. ¿Del PRM o el PRD? El PRD, del Partido Carolina. Revolucionario Dominicano. Del PRD de Miguel. ¿Quién va a ser? David Collado. ¿Qué? David Collado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato presidencial del Partido Revolucionario ¿Qué? ¿Qué? Mira, pero ¿Qué? hasta me engranojé. Pero, Freddy, Cuidado, tú David tienes Collado. una bola de cristal porque es muy pronto. Cuidado, porque cuando yo me David engranojo, Collado eso en el es el espíritu. candidato y en su momento se va a anunciar. Anote este programa ahí para que lo guarde para la historia. David Collado va a ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Ha habido una negociación con Miguel Vargas. Una ¿Ya? negociación, ya se cerraron las negociaciones. Wow. Tiene dos vertientes, una política y una económica. Y entonces... Desarrolla. Búsquenme Bueno, un lápiz y un papel ahí. la política se vincula con la económica, se desprende. Es lo siguiente. El PRD en los últimos años siempre fue un partido mayoritario. Un partido mayoritario tiene que ver con la asignación de los fondos presupuestales para los partidos políticos. El 80% de los fondos de los partidos políticos se le distribuye a las fuerzas mayoritarias, los partidos que sacan más de un 5%. En este momento solo estaba el PRM, el PLD y el PRD como fuerzas mayoritarias. Representan 2.000 millones de pesos en el periodo cuando tú eres fuerza mayoritaria. Pero si tú eres minoritaria te dan 500.000 pesos mensuales y ya con eso tú tienes que buscártela. Pero los partidos políticos mayoritarios le dan 30 millones mensuales y le dan 800 millones el año preelectoral y 1.500 millones el año electoral. O sea, se llevan con 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa para Miguel haber perdido la mayoría del partido mayoritario? Que pierde 2.000 millones de pesos. Y entonces el proyecto ahora consiste en volverlo a llevar, si David pone su figura para que voten a través del PRD, el PRD volvería al 5% es una mínimo. buen cálculo. Y entonces es un negocio redondo. Porque tú estás hablando de 2.000 millones de pesos dominicanos que se presentarían como un gran botín. ¿Y de dónde tú sacas esa información? Calcula. Freddy? ¿De dónde tú sacas esos detalles así con puntos y señales? Lo que te aseguro es que es Mira. de fuente del entorno, o sea, Y entonces aquí se garantiza, absolutamente seguro. dos vertientes. Primero, resuelve Miguel Vargas su tema de capitalización electoral. No estoy hablando de dinero, pero se traduce en dinero. Y David garantizaría una casilla, porque no la tiene garantizada ahora mismo. Es que no la tiene, porque cuando tú partes del pastel del PRM, señores, hay 7 opciones en el PRM, de 7 a 8 opciones que van a competir y se van por una convención. Luis Abinader quiere ser presidente, pero tiene que ir a una convención o llevar a la vicepresidenta a una convención. Pero David Collado, que tiene una mayoría absoluta en el PRM, no va a permitir que le metan de contrabando a la vicepresidenta. Entonces viene la fuerza de David con la fuerza del presidente de la República. Luis ha demostrado que no tiene escrúpulos para... Perdóname, Nicable, pero David Collado tiene mayoría en opinión pública o mayoría dentro del PRM, porque según mi análisis, si tú sumas lo que tiene Wellington, lo que tiene Yayo, lo que tiene Carolina, lo que tiene todo el sector de Hipólito, lo que tiene Samuel Pereira, lo que tiene Guido, es más que lo que tiene David. Peñaguaba, mucho más. Entonces no tiene mayoría absoluta David en el PRM. Imagínate tú a las elecciones internas como un pastel, y ese pastel empieza a asignarle lo que tú quieras a Abinader, a David, a Carolina, a Yayo, a Wellington, a Peñaguaba. Cuando tú empiezas a repartir, son muchos pedacitos, pero hay 7 u 8 proyectos que son sólidos, como te he ido narrando. Ahora, ¿qué pasa en esa repartición?
que el que tenga 1% de más de todo ese paquete, 1%, 2% de más, se gana la candidatura. Entonces, cuando tú empiezas a repartir los votos del PRM y le da a Guido Gómez Mazara su tajada, le da a Carolina su tajada, Carolina tiene una estructura política poderosa con el PRM. ¿Por qué? Porque el PPH famoso de Hipólito Mejía tiene cuadros poderosísimos. Esa gente tienen a un César Cedeño, tienen a el mismo Ascensión, tiene una cantidad de gente que son cuadros políticos. El ministro de Agricultura, por ejemplo, de Hipólito Mejía. Dime, Ni. Sí, ahí en el análisis que tú estás haciendo, a todas luces se ve que cada vez que una figura importante del PRM va a conversar sobre los presidenciables, o no toman en cuenta a David Collado, que ha hecho un excelente trabajo como diputado más joven cuando era el PRD, ahora como ministro, estoy cansada de decir, el mejor candidato hasta ahora. Y el mejor ministro que tiene el presidente, y su fuerza de el ingreso económico que entra al país. Pero lo que te quiero decir, estaría tan desgastada la figura del presidente Abinader, el disgusto de la repartición de los puestos que ya estamos viendo, estaría en el punto tan álgido como para que si David decide irse por el PRD, poder polarizar esas fuerzas y los que vayan a tener acuerdo con él, igual los partidos aliados, puedan irse con él. Mira, el negocio de David va en dos direcciones. La primera de ellas es decirle, mira, yo soy tan popular que he conseguido el apoyo del PRD a mi candidatura en el PRM. Desde ahora. Y entonces iríamos unidos el PRM y el PRD en una sola candidatura. Pero le está diciendo también, si no me eligen en el PRM, yo voy como candidato del PRD. Y ganaría David Collado, polarizaría las fuerzas David tuvo, de los disgustados, por lo menos. David tuvo 4 años de un posicionamiento sobre 60%, un posicionamiento buenísimo. Pero él es difícil porque su temperamento, él no se comunica, y está muy bien posicionado. Sin embargo, a mí me preocupa el siguiente hecho. David, en todas las encuestas que salían de RD Elige, por ejemplo, de un medio hermano como RCC Media, todas las encuestas daban a David con 68, 70, 68, 67, por encima de todo el mundazo. David está marcando por encima de todo el mundo. Y ganó la alcaldía en 44 días. Sí. Aquella vez. Pero David está marcando 41, 42, 40. Y cuando tú dices, bueno, sigue siendo el primero y está por encima de todos, pero ya ha ido bajando su techo. Y eso es peligroso porque empieza un cansancio, un desgaste de una figura que tú mantienes 8 años en un posicionamiento, se te caen los parámetros. Antes de irnos, tenemos que tocar a la vicepresidenta. ¿Se cumpla o no tu presagio de que Luis quiere legalmente, ahora mismo no puede? ¿Cuáles son las potencialidades de doña Raquel Peña versus David, que ya has esbozado sus bondades? Es una mujer que va a manejar el 4%, está en las inauguraciones. ¿Qué proyección tú le ves y no tiene ningún impedimento? Mira, es cuesta arriba porque hay muchos proyectos legítimos en el PRM. Entonces, ¿cómo tú le dices a David que tú vas a traer una mujer de Santiago? Del empresariado de Santiago ha impuesto a Raquel ahí en esa posición. Y entonces tú le vas a decir a David, a Carolina, ¿cómo tú le dices a Hipólito Mejía? Mira, yo voy a traer a esta mujer, tu hija no tiene mérito. Entonces, con un poder que tiene esa fuerza dentro. Wow. Cuando tú te vas donde Guido, cuando tú te vas donde No, Guido no entra en eso. Wellington ha hecho una estructura política poderosa dentro del partido y Yayo tiene una estructura que está desarrollando también con mucho poder, Yayo San Lobatón. Cuando esta gente que tiene su proyecto legítimo y tú le vengas a traer una outsider a metérselo en el medio del pastel, aquí va a haber mucha gente que va a romper la piñata y que todo el mundo agarre lo que pueda. Y el que ya tiene su candidatura segura es David con el PRD. David con el PRD ya se cubrió las espaldas. Y en eso del empresariado, con David y la vice, ahí habría un pugilato, porque David también tiene el empresariado de parte de él. Pero el esta señora tiene el empresariado de Santiago, David tiene el empresariado nacional. Bueno, pero ¿y dónde se hacen los cheques, Freddy? David tiene un empresario, no todo el empresariado. Son cinco. David está muy bien posicionado con los Rainieri y con los Corripe y con muchos más. No podemos
podemos despedir esta parte ahí con no. una sola pata. Solo se ha hablado del PRM, tenemos que irnos, Freddy, Yo pero pienso- ya sabiendo que el PRD lleva a David Collado en primicia, atención, por Freddy Aguasviva, que se ha equivocado poco, diría yo. ¿En serio? Y sabiendo lo que va a pasar en el PRM, qué pasa en el PLD en una línea y en la Fuerza del Pueblo, ya que tú te atreviste a hablar del 28 hoy, ¿cuáles serían los candidatos para competir con David Collado, que sabemos que va por el PRD? Mira, en el PLD las cosas están complicadas por la situación, pero te lo voy a hablar del PLD. Primero te voy a decir lo que pasa en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene una potencialidad tremenda, pero la tiene con Omar Fernández. Omar es un joven que ha caído bien, que ha demostrado capacidad política, es un joven sano, se le ve en un perfil muy agradable hacia los votantes. Omar tiene todas las de ganar si su padre le permitiera acceder a la candidatura. Ahora, ¿qué pasa? Leonel sigue aferrado a una candidatura que ya él fue presidente 3 veces y entonces no hay... los candidatos van a ser David Collado o Wellington, va a ser Yayo. Pero va la a ser- Fuerza del Pueblo, no me salte, pero- no. Pero la Va. Fuerza del Pueblo es para decirte Ajá. que tú vas a tener, tal vez en el PLD al hijo de Felucho Jiménez, tal vez entonces que tú vayas a llevar a Leonel con una persona que tiene ya 70 y pico de años, va por los 80 años. Entonces es un problema de que la Fuerza del Pueblo tiene que reconocer que Omar es su candidato adecuado. Pero Joe Omar- Biden llegó casi con 80. Está bien. Omar pero- le gana a pero- David en ese escenario. Sí, le gana a David. Pero, Espérate, ponlo en corto, por favor, despiértamelo al director. Omar le gana a David. sí, Omar le gana a David. Omar le gana a David. ¿Por qué? Bueno, porque hay una situación del boom. Yo te dije que David tiene manteniendo una posición de primacía durante 8 años y eso empieza a desgastarse, llega un momento. Y entonces David, el temperamento de David, que no hace contacto con la gente de manera directa, le distancia a mucha gente que quiere estar con él. Y entonces en el PLD se están lanzando, está Charly Mariotti, está Danilo Medina, está... ¿Quién? Domínguez Brito. Y doña Margarita, Domínguez y doña Brito, Margarita. Margarita Cedeño. Señores, nos quedamos con hambre como siempre del Y Karen delicioso Villar, yo Freddy quiero- Aguasviva. Vamos a una pausa, regresamos en breve, hablamos de salud, el doctor Julio Quesada con nosotros. Tú tienes que